buen día. Vamos a iniciar, amada iglesia, en oración y después vamos al estudio. Padre grande, damos gracias porque tú reúnes a tu pueblo cada día, Señor, que tú has apartado para que podamos venir y aprender, Señor, de ese Dios grandioso, glorioso al que nosotros servimos. Dice el Señor tu palabra que la vida eterna consiste en que te conozcamos a ti y a tu Hijo, Señor. En eso consiste la vida eterna. Así que pedimos de que seas tú llenándonos de conocimiento, de entendimiento, para que podamos orar, Señor, actuar de acuerdo a tus estatutos, de acuerdo a tus leyes, de acuerdo, Señor, a tu consejo. Permítenos estar despiertos, permítenos, Señor, estar motivados, permítenos estar alegres en este momento, porque algo que se caracteriza el creyente es que cuando va a la casa del Señor está alegre, alegre y gozoso. En Cristo Jesús. Amén. Por favor, los invito a que nos ubiquemos en el capítulo 16 de Hechos. Capítulo 16 del libro de Hechos. Hemos avanzado en 2 predicaciones hasta el versículo 10. Y si lo notan, después del versículo 10 hay otro título, que ese sería el título para la predicación de hoy. El título es Encarcelados en Filipos. Amada iglesia, nosotros, utilizando un poco el mapa, nosotros hemos avanzado en el segundo viaje del apóstol Pablo, que está acompañado inicialmente por Silas. Después se le suma por acá, en la ciudad de Listra, Timoteo. Y después, le pongo aquí el cursor. Y después, por acá en Listra, parte de Antioquía de Siria, en Listra se le une Timoteo. Y vemos que después, acá, en Troade o en Troas, se le une el autor del libro. Se le une Lucas. Así que ya nos encontramos en este segundo viaje con 4 varones en ese viaje. El apóstol Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. ¿Listo? Ok. Es importante aclarar que este punto, no sé si están viendo el puntito rojo, este punto es una división marcada entre el continente de Asia y el continente de Europa como lo conocemos hoy en día. Yo les colocaba la vez pasada un mapita por acá. Sería más o menos por acá donde estaba Troas, el último punto donde llega el apóstol Pablo y donde tiene la visión del varón macedonio. Recordemos que Pablo quería subir, quería un poco ir hacia el norte de Asia, pero el Espíritu Santo dijo no vas allá. Y en 2 ocasiones se lo repitió al apóstol Pablo. Así que el apóstol Pablo no le quedó más sino que ir a Troas y estarse allí un tiempo. Cuando el apóstol Pablo se queda en Troas, es cuando el Espíritu le da una visión al apóstol Pablo y le está diciendo, ok, ya te he cerrado las puertas, ahora te he abierto una. Yo quería direccionarte hacia este lado. Y en el día de hoy, amada iglesia, vamos a ver por primera vez cómo el evangelio llega a un nuevo continente como lo conocemos hoy en día. Tal vez en ese tiempo no estaba dividido así, pero hoy en día lo conocemos como Europa. Vamos a ver el evangelio que llega a Europa por primera vez en la historia. Así que vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Vamos a leer el versículo 11 y el versículo 12. Dice la palabra de Dios: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos
en aquella ciudad algunos días. Estos dos versículos nos dan el contexto de lo que sigue el recorrido en el segundo viaje del apóstol Pablo. Así que nos encontramos en Troade y dice que lo primero que hace es desplazarse hacia Samotracia. Samotracia, amados hermanos, era una isla que quedaba por aquí, más o menos, en el medio de lo que es el continente de Europa y el continente de Asia. Es una isla que quedaba allí. Así que lo primero que hace es van a esta isla. La isla es bastante pequeña, por eso no aparece como tal en el mapa. Después de ir como tal a esta isla, el siguiente desplazamiento es hacia Neápolis. Neápolis es el puerto de Macedonia. En este lado quedaba por acá un puerto y este puerto se llamaba Neápolis. Ya entonces esto sí era suelo europeo o suelo griego, como antes se le conocía. Pero en la narrativa Pablo no se detiene Lucas no se detiene ni en Samotracia ni en Neápolis, sino que salta directo por allá a Filipos. Y ustedes ya se pueden imaginar la referencia de Filipos. Nosotros tenemos un libro que se llama Filipenses, ¿cierto? Sí. Hacia donde Pablo escribe años después, pues hacia este lugar donde llega, que es Filipos. Filipos era una ciudad ubicada a 18 kilómetros de por acá, de Neápolis, en el noroeste. Y el nombre, algo curioso es que el nombre de Filipos, para que tengan en cuenta, el nombre de Filipos se da por un rey o por el rey de Macedonia que había tenido tiempo antes. El rey se llamaba Felipe II y por eso el nombre de Filipo. Y no solamente es importante el nombre de Filipo, sino que este Felipe es el padre, este Felipe II es el padre de Alejandro Magno, y Alejandro Magno es quien derrota al imperio persa cuando estaba liderado por el rey Darío III. Si ustedes escudriñan las escrituras en el Antiguo Testamento aparece este rey Darío, pero este ya era un hijo del Darío I, del Darío II. Así que, para seguir la historia, el hijo de Felipe II es quien derrota como tal al imperio persa, liderado por Darío III, cerca del año 333 a.C. También algo a resaltar en estos dos versículos es que nos dice Lucas que esta era la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y esto es porque Macedonia como tal estaba dividida en 4 distritos. Y el primer distrito era esa parte de Filipos. Entonces ya entendemos por qué Lucas narra como la primera ciudad. No necesariamente tenía que ser la más importante, sino que estaba dentro del primer distrito de los 4 que componía la región de Macedonia. Esto como para entrar ya en el contexto. ¿Qué más puedo decir acerca de Filipo? La economía de Filipo se basaba fundamentalmente en la minería y específicamente en el oro. Todos estos aspectos, amada iglesia, que ustedes dicen, no, pues yo están dando esos datos, todo esto tiene un sentido. Todo eso tiene un sentido. Así que ya revisando el contexto, los parámetros generales de Filipo, entra el versículo 13 al 15. ¿Qué pasa allí en Filipo? Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración y sentándonos hablamos a las mujeres que se había reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo.
Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedar. Ya vimos que en este recorrido que hace Pablo hacia el continente europeo, se detiene en esta ciudad de Filipos. Él se detiene en la ciudad de Filipos, no era conocida por ninguno de ellos, y lo que hace es estarse unos días allí para mirar qué es lo que pasaba, cómo se movía la ciudad. El apóstol Pablo y sus compañeros no entran a la ciudad de Filipo enseguidamente a predicar, como tal vez sí lo hicieron en otros lugares. Lo que hacen es estarse allí un tiempo suficiente, y cuando ven que es el día de reposo, salen fuera de la puerta, esto quiere decir fuera de las puertas de la ciudad, fuera de la ciudad de Filipos, y se desplazan para el río, a una orilla del río. ¿Qué pasa? Ellos ya tenían estudiado, ellos ya sabían cómo se movía la ciudad y sabía qué grupo de personas podían tener un conocimiento, aunque sea muy poco, de Dios, y quienes no, que en su mayoría no tenían conocimiento. Recordemos que a medida que nosotros nos vamos alejando de Jerusalén, la cultura judía se va perdiendo. Era muy común en el primer viaje encontrar sinagogas. Pablo iba de una vez a las sinagogas, los judíos. Pero allá en el continente de Europa son muy pocos los lugares donde tienen sinagogas. No es que no haya, sí hay, pero son muy pocos. Entonces, lo primero que podemos ver es que, no tenía sinagoga Filipos. No tenía sinagogas, no había un grupo grande de judíos y no había muchas personas que conocieran al Dios que Pablo iba a predicar. Lo que hace entonces es que sale al río y allí nota que había un grupo que se dedicaba a orar a las orillas del río. Pero de nuevo, no es que salga y se lo encontró, no, es porque él ya había estado un tiempo y ya los había mirado. Y entonces el día de reposo va hacia este pequeño grupo que estaba haciendo oración a la orilla de un río. ¿Y qué pasa? Pablo llega junto con los demás compañeros, dice, se sientan y hablan a las mujeres que estaban allí reunidas. Aquí la palabra nos indica que el grupo era compuesto por mujeres, un grupo pequeño, debía ser lo suficientemente pequeño para que no teniera una sinagoga, porque en la cultura judía, si habían más de 10 judíos, ya era razón suficiente para hacer una sinagoga. Así que eran muy pocos en realidad. Y esto eran mujeres. Ahora, es importante que aquí nos resalta que entre estas mujeres había una que se llamaba Lidia, que vendía púrpura y que era de la ciudad de Tiatira. Eso no quiere decir, amada iglesia, por acá lo tengo. Mira que por acá aparece Lidia, o también conocida como Tiatira. Esta mujer que se llamaba Lidia tenía también el nombre de una ciudad que estaba ya en el continente de Asia. Así que esta Lidia no era como tal de Europa, sino que era de Asia y era una comerciante. Por eso ella tenía un poquito de conocimiento acerca de Dios. Ya entendemos un poco por qué estaba allí este grupito. Ahora, nos menciona otra cosa, que esta Lidia vendía púrpura. Y pues, amada iglesia, cuando la escritura dice que Lidia vendía púrpura, no está señalando más que el oficio de Lidia, no está señalando es su posición económica, o social o económica más bien. Mira, según historiadores se decía que para tener más bien un gramito de púrpura o un mililitro de púrpura
se necesitaba cerca de 10.000 moluscos para tener ese tinte. Esta púrpura que habla, no sé si aquí se mira, a ver. Aquí este dibujito. Esto parece una ostra, parece un caracol. ¿Qué pasa? Hacían la tela, tenían la tela normal, pero el tinte era lo costoso. El tinte no lo pintaban ni con iris ni ninguna cosa que podamos imaginarnos, sino con estos moluscos que parecen como conchas. Y se necesitaban demasiadas conchas, miles de conchas, para tener un poquito de ese tinte. Así que el público al cual Lidia le vendía esas telas no era cualquier persona. Lidia vendía estas telas inicialmente a la casa del emperador o de los reyes o de las familias más nobles que habían en la época. Cualquiera no tenía la capacidad de comprarse un vestido de esos. Así que vemos el trabajo, vemos un poco el estatus social de Lidia, que Lidia no era pobre, sin embargo, adoraba al Señor y escuchó atentamente cuando el apóstol Pablo y sus compañeros fueron a predicar el mensaje. El versículo 15 nos dice que ella fue bautizada, pero después de que fue bautizada, primero escuchan la palabra de Dios, después se bautiza. Después de que fue bautizada, ella ruega como tal al apóstol y a sus acompañantes a que se queden en su casa. Muy posiblemente la casa de Lidia era mucho más bonita de la casa en la cual ellos estaban hospedándose. ¿Sí? Ya vimos el por qué fue necesario explicar el oficio de Lidia. Ella tenía su estatus, tenía su billete. Y es como que el apóstol Pablo no quisiera como aprovecharse de esa situación, porque vemos que no es del apóstol Pablo hacer esas cosas. Sin embargo, vemos que Lidia le ruega, hasta el punto en que Reina Valera lo pone como que nos obligó a quedarnos. Y claramente nosotros podemos aquí estudiar algo básico que es la hospitalidad, amada iglesia. Algo básico que es la hospitalidad. Estamos a punto de tener un evento que tal vez algunas personas, algunos creyentes, algunos hermanos no tengan donde posar. Y no es necesario que usted sea una Lidia o usted tenga un estatus tan alto para darle posada a uno de estos hermanos. Es así como funcionaba, o sea, el ser cristiano, el ser creyente, el ser hermanos, no es simplemente de nombre. Hay una hermandad en realidad de que si está necesitado de posada, se le da posada. Hay una hermandad en realidad de que si está necesitado de comida, se le da comida. Hay una hermandad en realidad que si necesita vestido, se le da vestido. La iglesia suple para las necesidades de la iglesia. Es así de sencillo. Sin embargo, en el punto en el que quiero ahondar en esta sección, desde el versículo 13 al 15, es en el versículo 14. Mira, dice el versículo 14: Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Tal vez es un texto muy simple, ¿no? Pero este texto dice una realidad que es una doctrina completa. Y como estamos hablando de los hechos del Espíritu Santo, amada iglesia, lo que podemos ver aquí es que Dios abre el corazón de Lidia para estar atento a lo que Pablo decía, y además de eso,
después cree y se bautiza. Es importante por el orden en el cual menciona la Escritura. El orden es muy importante aquí. No dice la palabra de Dios que Lidia abrió su corazón para que el Señor morara en ella. No lo dice así. Y esto es una frase muy conocida hoy en día. Abre tu corazón a Dios. Abre tu corazón a Dios para que Dios pueda posar en ti, para que Dios haga su obra en ti. Mira, el orden, de nuevo, es muy importante. El Señor abrió el corazón de Lidia. El Señor abrió el corazón de Lidia. Claro que el Señor abrió el corazón de Lidia porque lo que estaba compartiendo, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo aquí, era anunciarle el Evangelio, anunciarle a Cristo. Y encontramos una realidad indiscutible en que la fe es por el oír y que el oír por la palabra de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? ¿Cuál era el mensaje del apóstol Pablo? El mensaje de Cristo. ¿Cómo lo estaba haciendo? Predicando. ¿Cómo hace ella para recibirlo? Escuchando. ¿Cómo obra este mensaje? Por el oír, pero no el oír cualquier cosa, el oír la palabra de Dios. Eso de primer plano. Lo segundo, amada iglesia, es que nosotros debemos de tener la seguridad que el nacimiento de un nuevo creyente en la fe o una nueva criatura no es por voluntad propia, no es por iniciativa mía o suya, sino que sencillamente es por la obra del Espíritu Santo. Entonces, este va a ser el tema grueso de la predicación. El misterio del nacimiento en el nuevo creyente. ¿Quién da ese nacimiento? ¿Cómo lo hace? ¿Se han preguntado eso alguna vez, amada iglesia? Es un misterio donde Dios es el que cambia como tal la naturaleza de esa persona, es el que le da vida espiritual a esa persona de una manera inexplicable que usted tal vez nunca se imaginaría. Y que a pesar de que usted tenga una buena intención, no le es suficiente esa buena intención para tener ese nacimiento. Yo los invito, amada iglesia, que estudiemos un texto en relación a esto. Yo lo he tocado así por encimita, pero vamos a tocarlo un poquito más a profundidad. Un texto que se encuentra en Juan capítulo 3. Vayamos por favor a Juan capítulo 3. Y allí vamos a responder esa pregunta. ¿Quién da ese nacimiento? ¿Cómo es que una persona es creyente? ¿Cómo es eso? Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver al reino de Dios. La gran pregunta es cómo nacer. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua
y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No es en el espíritu de la persona, ese espíritu está con mayúscula. Es el Espíritu Santo. Continúa diciendo, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo creo que el texto es bastante claro. ¿Cómo nace una persona pecadora? ¿O cómo se hace una persona pecadora a creyente? Debe que haber un nacimiento. Debe que haber un nacimiento. Es necesario de que haya un nacimiento. ¿Quién hace ese nacimiento de aquella persona que es pecadora a creyente? El Espíritu Santo. En la prédica pasada hablamos un poco acerca de quién es también el que abre y cierra puertas para la palabra. Nosotros utilizamos bastante ese texto. Pero ¿quién es, amada iglesia? El Espíritu Santo. ¿Y quién es el que está a cargo de que haya nuevos creyentes cada día en la tierra? El Espíritu Santo. Miren, nosotros hablamos muchas veces del Espíritu Santo, pero no tenemos mucha idea de lo que realmente es el Espíritu Santo. Y por eso mi inquietud es estudiar este libro. Y seguramente profundizaré un poquito más. Pero lo que vemos aquí, cuando la palabra de Dios dice que abrió el corazón, es porque hubo un nacimiento como tal en esa persona. Hubo un nacimiento en Lidia. Ahora, la gran pregunta que podemos hacer acá es que, ¿por qué nacer? ¿Por qué la palabra nos habla de un nacimiento? ¿Hay necesidad realmente de nacer? ¿Por qué nacer? Bueno, frente a esta pregunta, Pablo responde a la iglesia de Éfeso. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 2. Notemos de nuevo en el versículo 1 que Pablo nos dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos. No que estabais enfermos, no que estabais en una mala situación espiritual, sino que estabais muertos. Y la audiencia a la cual se refiere el apóstol Pablo, pues es una carta más del apóstol Pablo. No se está refiriendo a los paganos, no se está refiriendo al inconverso, se está refiriendo a aquella persona que ha creído en el Evangelio. Y entonces, ¿a qué nos lleva a decir esto? Pues que todos estábamos muertos en delitos y pecados, sea quien sea. Si tú eres creyente ahorita, tenga por seguridad que antes estabas muerto en tus delitos y pecados y que el espíritu estaba muerto. Pero que el Espíritu Santo le dio vida a ese espíritu. Así que, amada iglesia, el nacimiento de ese nuevo ser, de esa nueva criatura, es dado al Espíritu Santo. Y algo interesante que nosotros también podemos aprender aquí es que es necesario que nosotros entendamos que cuando hablamos de las cosas espirituales, estamos hablando de nuestra relación también con Dios. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que estábamos espiritualmente muertos, lo que nos está diciendo realmente la palabra es que nadie puede ir a Dios.
nos está cerrando la puerta totalmente y nos está diciendo, vea, para que se le quite esa idea de que tú tienes una chance para agradar a Dios o buscar a Dios, se lo pongo de esta manera, estabas muerto. ¿Esto qué hace? Que Dios cierre cualquier tipo de oportunidad o voluntad humana para poder agradar o tan siquiera para poder acercarse a Dios. Tan siquiera para acercarse a Dios. Dice el texto de los Romanos, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre es incapaz de agradar a Dios por sus fuerzas. El hombre es incapaz de agradar a Dios por su voluntad. Y la única manera en la cual nosotros podemos tener una comunicación con Dios, podemos agradar a Dios, es cuando nosotros lo buscamos en espíritu y en verdad. Y esto nos da un argumento más. Si tu espíritu está muerto, no puedes buscar a Dios. Si la única manera en la cual nosotros nos podemos acercar a Dios o podemos tener una relación con Dios es a través del espíritu, pero si el espíritu no está porque está muerto, no hay manera en cómo nosotros podamos acercarnos a Dios. Y esto es ahondando un poco en la frase que dice Lucas de que el Señor abrió el corazón del líder. Tuvo que hacerlo el Señor, tuvo que hacerlo el Espíritu Santo. Ya les expliqué el porqué. Es imposible que podamos acercarnos a Dios si no es por el Espíritu. Y si tu espíritu está muerto, pues no puedes. No hay voluntad. ¿Qué voluntad tiene un muerto? Dígale algo a un muerto a ver qué va a hacer. Nada. Estaban muertos. Ahora, estas palabras que usualmente escuchamos en la gente del mundo, de que yo le abrí mi corazón a Dios, de que yo le di una oportunidad a Dios, yo busqué a Dios. Vamos a ponerlo en dos tipos de poblaciones, uno a los que no son cristianos y otro a los cristianos. Para aquellos que no son cristianos o para aquellos que no son creyentes, decir que busca a Dios, tratan de tener comunicación con Dios, eso es una total mentira, amada iglesia. Un no creyente nunca busca a Dios. Un no creyente nunca busca a Dios. Y el argumento es el mismo. Está muerto. No puedes buscarlo. El muerto no va a buscar al otro muerto, ni el muerto va a buscar al vivo. El muerto está muerto. Es inmóvil, no tiene voluntad. Así que un no creyente nunca va a buscar a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo busquen en espíritu y en verdad. El siguiente planteamiento es para una persona que sí es creyente. Y eso, pongámoslo en el sentido optimista, ¿no? Porque en la gran cantidad de personas que dicen esto en realidad no son creyentes. Pero pongámoslo en un sentido optimista. Cuando dice, yo abrí mi corazón a Dios, yo me acerqué a Dios, siempre y cuando refiriéndose al nuevo nacimiento. ¿Sí? Siempre y cuando refiriéndose al nacimiento espiritual. Cuando esta persona que es creyente habla de ese nacimiento espiritual con palabras como yo abrí mi corazón a Dios, amada iglesia, esta persona no está entendiendo muy bien una doctrina o no se está expresando de una manera correcta.
Porque cuando yo digo esto como creyente, igualmente se interpreta de que el hombre busca a Dios. De que el hombre busca a Dios. Entonces no es aplicable para un creyente que diga, yo busco a Dios, yo le abro mi corazón a Dios, siempre y cuando se refiera a su nuevo nacimiento. ¿Sí? Claro, nuevo nacimiento. ¿Cuándo puede ser aplicable de manera correcta? Cuando el creyente no se refiera a ese nacimiento, sino más bien que se refiera a la relación con Dios. Sí se puede aplicar. Y hay muchos textos que hablan de esto. Cristo habla en Mateo 7, versículo 7, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Otro ejemplo de relación con Dios en el cual nosotros sí podemos buscar a Dios. El rey David. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Yo busco esa relación con Dios porque tengo temores. Es una relación. No lo estoy buscando en el sentido de elección, en el sentido de cuando Él me llamó, sino de relación. Y el que tenemos por acá, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Así que esas palabras, como de abrir el corazón, de buscar a Dios, son aplicables, pero en el sentido de mi relación con Dios siempre y cuando yo sea creyente. Pero no son aplicables como normalmente es usada para hacer referencia de su nacimiento. Yo me acuerdo que yo estaba, no encuentro con muchas historias, yo me acuerdo que yo estaba en la calle y me atropelló una moto y entonces yo busqué a Dios porque me di cuenta que mi vida no tenía sentido. Y podemos encontrar muchas historias como esa, o incluso podemos encontrar a gente que dice que yo fui a la iglesia porque estaba realmente enfermo y busqué a Dios. A pesar de que tú hayas ido a la iglesia, en realidad su motivación no fue buscar a Dios, sino que su enfermedad se le curara. Y por la soberanía de Dios utilizó eso para llamarlo a usted, pero no porque usted lo hubiera buscado, sino porque el Espíritu Santo le dio ese nacimiento. Yo quiero que tengamos muy en cuenta y que de una vez aclaremos este punto, que es una frase muy utilizada. Si usted se mueve, claro, si usted se mueve en un círculo cristiano, va a escuchar mucho de esta frase. Y puede diferenciar, puede saber si realmente es que no es cristiano, está utilizando simplemente o se está refiriendo en unos términos no adecuados para lo que está queriendo decir. En la iglesia vamos ya a abordar desde el versículo 16 en adelante, del 16 al 18. Aquí Lucas nos narra otro acontecimiento muy aparte con el de Lidia. Dice la palabra de Dios: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Santísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Estamos en la misma ciudad, la ciudad de Filipos, donde Pablo escribe a los filipenses, y allí nos habla de que había una esclava y que esa esclava tenía como tal unos amos. Los estudiosos nos coinciden de que estos amos fueran posiblemente sacerdotes de los dioses paganos que habían en aquel lugar, porque la traducción como tal, cuando dice la escritura tenía espíritu de adivinación, es en sentido más literal, tenía el espíritu de Pitón. Y Pitón era una serpiente dentro de la
dentro de toda la cuestión teológica de sus dioses que había en aquel momento en Grecia y ahora en Roma, es que esta serpiente era la encargada de cuidar el oráculo, y palabras más, palabras menos, que esta serpiente se encargaba de aquellos que profetizaban. El oráculo era el lugar donde consultaban la adivinación y toda la cosa. Así que lo que nos está diciendo aquí es que no era un mago, no era alguien que hacía trucos. En realidad, esta persona, esta muchacha, estaba poseída por el demonio. Estaba poseída por el demonio. Y estando poseída, hace lo siguiente. Ponle cuidado que esto es bien interesante. ¿Qué hacía ella? Seguía a Pablo y a los que estaban con él. ¿Y qué es lo que decía? Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncia el camino de salvación. Mira, amada iglesia, esto pudiera ser perfectamente un estudio para una predicación completa o mucho más. Lo que estaba diciendo esta muchacha acá, que estaba poseída por ese espíritu de adivinación, es en resumidas cuentas el Evangelio. Es en resumidas cuentas el Evangelio. Estaba diciendo una verdad que no tiene por dónde usted verla cojear. Una verdad: ellos son siervos del Dios Altísimo. Ellos le anuncian a ustedes el camino de salvación. Al fin y al cabo, ¿qué es el Evangelio sino eso? Pero el problema no es el mensaje en esa situación. El problema es quién dice el mensaje. Esta muchacha que profetizaba, o esta pitonisa, como tal vez le llamara en aquel tiempo, era una de aquellas que estaban a cargo de anunciar cada vez que saliera un nuevo dios que llegara a la época, porque había como una competencia entre los dioses, aquellos griegos. Era la encargada de anunciar a ese dios que estaba incorporando la cultura, y lo pregonaba a las calles. Así que no era la primera vez que una pitonisa hacía ese tipo de anuncios. Era muy común de que de vez en cuando llegara como tal alguien con una nueva divinidad, y ellas eran las encargadas de pregonar en las calles de que había llegado un nuevo Dios. Ese es el problema. El problema no es el mensaje, sino el problema es quien dice el mensaje. Porque al momento en que esta muchacha comienza a pregonar este evangelio, a hablar acerca de Dios, los demás inferían inmediatamente de que se trataba de un Dios más. Es un Dios más. Así que ya no iba a tener ese impacto cuando dice la Escritura: oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. No lo iban a tener como ese Jehová Dios uno. Lo iban a tomar como uno más de entre los miles que había en la época. Por eso es que el apóstol Pablo dice que llega al punto en que le desagrada, se le va la paciencia al apóstol Pablo, y simplemente saca al Espíritu. Saca al Espíritu. Ahora, dejémoslo aquí picante, versículo 19 al 24, para continuarlo la siguiente sección. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó
el pueblo contra ellos, y los magistrados, regándole la ropa, ordenaron azotarle con vara. Después de haberlo azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero a que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió al calabozo de más adentro y le puso los pies en el cepo. ¿Qué pasa? Los amos de esta muchacha, al ver que se le había salido ese espíritu, de una vez se enojaron mucho. ¿Por qué? Ellos utilizaban a esta muchacha como símbolo de ganancia. Iban muchas personas a que le dijera cosas íntimas, muchas personas a que le dijera alguna palabra nueva, a que le adivinara algo acerca del futuro. Para eso utilizaban a esta muchacha. Era esclava. ¿Qué pasa con los amos? Miran que se le va el espíritu, que ya no vuelve el espíritu, así que de una vez arremete con el apóstol Pablo y con Silas, pues su fuente de ganancia se les había ido. En esta oportunidad, amada iglesia, vemos una vez más cómo son maltratados injustamente aquellos que predican el evangelio. Si notamos, amada iglesia, los argumentos por los cuales señalan las autoridades romanas a Pablo y a Silas no tienen nada que ver con el caso. Los señalamientos fueron los siguientes. Dice, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Por qué no utilizaron como argumento en que llevaban a un nuevo Dios? Si esto hubiera pasado en Jerusalén, en una aldea de Judea, este era el mayor argumento que ellos tenían. Que estaban hablando de un Dios que no era el Dios de Israel. Pero ellos no utilizan ese argumento aquí. ¿Por qué no lo utilizan? Claro, porque eran politeístas. Porque para ellos era permitido que viniera cualquier persona y le hablara de cualquier Dios y no pasaba nada. Antes era bien recibido. Así que ellos no culpan al apóstol Pablo y a Silas por hablarles acerca del Dios de Israel. La razón por la cual culpa a ellos es que son alborotadores. Y esto, dentro del régimen, dentro del Imperio Romano, era bien delicado. El Imperio Romano, vemos que no aguantaba nada que hubiera gente que se rebelara contra el imperio. Y es por eso que seguían a los celotes. Y es por eso que cualquier persona que tratara de oponerse al Imperio Romano, de una vez iban castigándolo, iban matándolo, haciendo cualquier corrección. Así que ellos utilizan este argumento como, ok, ellos están alborotando la ciudad, están volviendo nada la tranquilidad, la paz de Filipos. Y el segundo argumento es que enseñan costumbres que no es lícita recibir. Es como si ellos estuvieran diciendo que estaban imponiendo costumbres judías a los romanos. Y al fin y al cabo ellos dicen, no, es que nosotros somos romanos, nosotros somos libres. Aquí nadie viene a decirnos qué hacer y qué no hacer. Son nuestras costumbres, son nuestras leyes, no tienen nada que ver. Estos dos argumentos fueron razones suficientemente fuertes para que agarraran a Silas y a Pablo y lo cogieran a garrotazos. Este fue el castigo que se lleva Silas y el apóstol Pablo. Los cogen a garrotazos, después que le dan una garrotera tremenda, los llevan a la cárcel y le dice al carcelero, oiga, vigílelos, cuídelos bien. El carcelero, después de todos esos garrotazos, después de toda esa juguetera, lo envía en lo más recóndito de las celdas, como para que no tenga la oportunidad de escaparse, y por si fuera poco, también coge y le pone unos cepos en el pie. Por acá tengo una fotico. Más o menos así estaba Pablo y Silas. Añádele que tenía guardias, añádele que estaba en rejas. Amada iglesia, esta es la manera como llega el Evangelio, el mensaje de Dios a una nueva región.
a Europa. Tenemos la primera persona que se convierte en el continente europeo, Lidia, una mujer rica. Pero no solamente una mujer rica, también tenemos que recibe el beneficio una muchacha endemoniada, que era pobre, que era esclava. Y en otra oportunidad vamos a ver que también impacta a un guerrero, porque esta persona que nombra como el carcelero no es simplemente un guardia más. Era la persona que estaba a cargo del sistema de seguridad de toda la cárcel. Y esto era un varón legendario, uno de los que iban a la pelea y salía. Era un guerrero, sabía como tal de milicia, sabía de pelea, sabía de seguridad. Y es por eso que toma una reacción interesante. Pero quiero que nos llevemos en mente en lo que profundizamos, amada iglesia. Nadie puede convertirse por su voluntad, o nadie puede llegar a Dios por sus buenos pensamientos, por su buena voluntad, y decir que de esa manera ha sido creyente, que de esa manera ha recibido un nuevo ser, que de esa manera ahora es una nueva criatura. Nada de eso. Solamente nosotros tenemos el nuevo nacimiento gracias al Espíritu Santo. Iglesia, nosotros no tenemos nada de qué glorificarnos, no tenemos nada de qué sacar pecho. Todo nuestro ser, desde la elección, desde que Dios nos llama, desde que somos una nueva criatura, desde que nos santifica, que nos glorifica, que nos justifica, en fin, todo el proceso es simplemente la obra de Dios. Importante también resaltar, el Espíritu Santo es quien da ese nuevo nacimiento, siempre y cuando el mensaje sea el mensaje de Cristo. Nadie puede venir a decir, ok, es que yo recibí palabra del Espíritu Santo, entonces por eso tú eres nacido de nuevo, y le dice cualquier cosa que no tiene que ver con el Evangelio. Y aquí hablamos de la unidad de Dios, Dios es uno y no se puede contradecir. El apóstol Pablo habló a Lidia el mensaje de Cristo, el Espíritu hizo como tal su labor. Pero si el apóstol Pablo hubiera hablado otro mensaje, el Espíritu no había hecho la labor. El Espíritu Santo siempre hace la labor cuando se habla en el nombre de Cristo, en el Evangelio puro, en la sana doctrina.